O las polleras, ¿qué quieren? Hombre, mujer. Ambas cosas puede ser. Puede ser Bueno, ahora le ambas pidieron a los jueces que usen toga, vaya a saber qué es lo que... ¿En serio? Claro, ¿te acordás? No. En la ley de bases original de febrero Sí. se imponía la utilización de togas y en No. varios, sí. Hay esas pelucas Sí, hay, sucias. exacto. Qué pelucas horribles. sucias. Aparte un desconocimiento absoluto de lo que es el sistema judicial argentino, donde jamás se utilizó. ¿Puedo Pero creer? esa es la batalla cultural también. ¿Qué es la Ahí batalla está. cultural? Bueno, sí, efectivamente, el juez Andrés Heim, juez general de Peguajó, hizo lugar a una medida cautelar presentada por 11 barrios populares, Roberto, a los que se sumaron después más de 30. Quiero dar algunos datos porque uno puede decir barrios populares o representantes de barrios populares y uno puede decir, bueno, sí, ¿cuántos son? Son 6.467 barrios populares en toda la República Argentina. Estuvieron patrocinados por el CELS, primero lo iniciaron 11 y después se fueron sumando distintos barrios populares de Río Negro, Chubut, Mendoza, Santa Fe, Ciudad de Buenos Aires, etcétera. Bueno, ¿qué es lo que pasó? El gobierno tenía asignado el 30% del impuesto país a las obras de estos barrios populares. Los barrios populares fueron definidos en un decreto del 9 de diciembre del 2015, fíjense. ¿Cómo? Un decreto que es el 2670, si mal no recuerdo, entonces definían barrios populares y las políticas públicas que se tenían que implementar para básicamente vivir con dignidad. Obras cloacales, pluviales, de electricidad, gas, tendido de agua. Más del 47% de la población está privado de algunos de estos bienes que son considerados derechos humanos en la mayoría de todos los países, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué pasó con este juez? Bueno, dijeron, un decreto del mes de febrero de este año desfinanció el fondo destinado a estas circunstancias. Lo desfinanció porque... El FISU. Claro, el FISU. Nominalmente en un 42%. Nominalmente. Por eso digo, bajó de un 30% a un 1%. Es virtualmente destrozarlo. Claro, es una pelota. Eso hizo que, por supuesto, las obras estuvieran todas suspendidas. Son un total de 47 obras las que están suspendidas. Y esta gente se quede sin derechos. Porque, a ver, los derechos son materializaciones. Cuando uno habla de derechos económicos, sociales, culturales, el derecho a un acceso a una vivienda digna, al agua potable, tiene que ver con las políticas públicas. Los derechos se financian, como decimos regularmente. ¿Y qué dijo el juez? Porque esto es lo importante. No solo que es importante que cuando un juez ya tiene que actuar es porque no hay políticas públicas y están vulnerados todos los derechos. Cuando la política pasa a los tribunales, aunque sea para bien, como en estos casos, es una antipolítica que un juez tenga que decir, a ver, somos los últimos garantistas de la no vulneración de los derechos, sobre todo a un colectivo vulnerable. El juez dice, Bien el juez. Bien, No, muy bien el necesito juez. de estos 25.000 jueces. Bueno, ¿por qué tocó ese juez de Peguajó? Uno puede decir, bueno, fue un shopping. No, porque efectivamente la organización o el barrio popular estaba, reside allí en Peguajó. Pero es una demanda colectiva, así se llama, un amparo colectivo, porque están vulnerados los mismos derechos de los barrios populares. El juez le dice, a ver, al Estado, usted tiene que cumplir con primero con el principio de progresividad. ¿Qué es el principio de progresividad? Tienen que ir adquiriéndose más derechos, un principio que está en la Constitución Nacional, no es un moquito de pavo. Y el estándar mínimo es la irregresividad de derechos. Pero además le dice, a ver, este principio de progresividad es un coto a tu discrecionalidad, Poder Ejecutivo. Porque el Poder Ejecutivo lo desfinanció a través de un decreto. Es decir, vos no podés hacer lo que se te cante como Poder Ejecutivo. No podés sacar el decreto que vos quieras, porque arbitrariamente vas a vulnerar derechos constitucionales. Entonces le dice, para la mano... y lo obliga a que en un plazo de 3 meses se ponga de acuerdo con las provincias para continuar esta política pública. Un buen fallo. Un buen fallo. Por eso, no solamente le dice violaste la Constitución, sino que lo insta a presentar en un plazo de 3 meses un plan de ejecución. Pero le dice, a ver, el Estado tuvo una conducta omisiva, y esto es lo que me parece importante. Omitió cumplir la política pública establecida en la ley 27.453. Es una ley del Macri, ¿sí? Por eso digo, miren cómo estamos, que trata del régimen de regularización dominial para la integración socio-urbana de los barrios populares. Entonces, la degradación democrática, la precarización democrática hace, como estábamos hablando recién con Rosso, que uno termine defendiendo los bancos o este tipo de leyes que es como, no el estándar mínimo, minimísimo. Hay algo que conviene quizá recordar. Fernanda Miño fue la titular de este programa, el FISU. Hace poquito irrumpió la policía en su casa y hicieron un desastre, un allanamiento de noche, acusándola de vaya a saber qué cosa.
Evidentemente lo que hay es una pelea también por los fondos estatales, ¿no? ¿Quién se los lleva? ¿Para qué? O quedan los barrios populares o se los lleva el Fondo Monetario Internacional. Elijan, ¿no? Digo, ahora, claramente la legalidad está de un lado, ¿no? La legalidad en este caso está de aquel que necesita y, por lo que vos estabas explicando, este fallo favorece, que es la gente que vive en esos barrios populares. No, pero además el juez dice, ojo, porque esta conducta omisiva de no hacer, de no financiar, está violando la ley, pero además los compromisos internacionales Claro. que consagran derechos, el acceso a una vivienda digna, al agua potable, etcétera. Entonces está diciendo, ojo. Por eso creo que el tema del lenguaje es fundamental, porque asistimos a un gobierno que, yo me voy a cansar de decirlo, dice dentro de la ley todo, fuera de la ley nada. Esto es la ley. La ley no es susceptible de interpretación. Hoy en día que vivimos en momentos líquidos, la ley dice esto, pero puede decir también lo otro. Por supuesto, es un texto a interpretar, pero no puede ser pasible de interpretaciones arbitrarias. Claro. Hay interpretaciones de tribunales internacionales respecto de estos derechos básicos. Quieren el Estado, pero como decías vos, no es que no quieren el Estado, sí lo quieren para pulverizarlo, destrozarlo y llevarse todos sus fondos. Entonces, otra de las cosas que es importantísimo, ojo que los barrios populares piden este tipo de obras, porque, por ejemplo, el agua que permanece estancada en un contexto de rebrote del dengue y demás, produce enfermedades. Claro. Entonces, no es una cuestión menor. Bueno, la verdad que el fallo del juez estuvo bien porque le marca la violación de la inconstitucionalidad, hace extensivo a todos los barrios populares que están inscritos en el registro de barrios populares este fallo, lo obliga a articular con las provincias y a presentar un plan de aquí a 3 meses. Así que, básicamente esto, la Constitución... ¿Cómo se llama el juez este? Andrés Heim, con H. La Constitución Nacional, para ser cumplida, necesita de los 3 poderes del Estado, fundamentalmente el Poder Judicial, ante casos de omisión de los otros poderes políticos. Doctor Heim, desde acá le mandamos un fuerte abrazo. Gracias por pensar en la gente en este momento tan indolente, ¿sí?, de los 3 poderes de la República, y con algunos con predominio más en alguno que otros, ¿no? Claramente el Ejecutivo, y un Poder Judicial que muchas veces mira por otro lado, en este caso miró donde tenía que ver. Los saludo en este momento a este gran periodista argentino. Hoy no lo tenemos acá en piso. Va a salir a través, va a salir remoto, se